la caída del ser humano. Esta va a ser la primera parte de esta serie, la caída del ser humano. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron de hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El capítulo 3 del Génesis es el capítulo de la Biblia que establece todos los fundamentos, escúchenme muy bien, todos los fundamentos sobre los cuales descansa la mayoría de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Repito, el capítulo 3 del Génesis es el capítulo sobre el cual descansan la mayoría de las principales doctrinas bíblicas de la fe cristiana. En este capítulo se inicia o comienza el drama de la tragedia humana. Aquí encontramos la explicación presente de nuestra ruina, de nuestras guerras, de nuestros odios, de nuestras maldades, de por qué el ser humano se comporta como se comporta. Aquí descubrimos las artimañas y las estrategias que no han cambiado de nuestro enemigo espiritual invisible, el príncipe del poder de las tinieblas, llamado Satanás. Aquí encontramos los efectos terribles de lo que el pecado hace con el ser humano. Aquí descubrimos la actitud de Dios hacia el hombre y al pecador culpable. Aquí encontramos la tendencia continua del ser humano de estar cubriendo su vergüenza mediante sus propias religiones. Aquí aprendemos de que el ser humano no puede acercarse a Dios en sus propios términos. Es Dios el que provee para el ser humano la solución por la cual podemos acercarnos a Él. Y aquí también encontramos en el versículo 15 la primer profecía acerca del Mesías en toda la Biblia. Vamos en esta mañana a estudiar algunas cosas que nos van a dar una base teológica para mostrarnos que en lugar de que el ser humano, como lo enseña la famosa teoría de la evolución, de acuerdo a esta famosa teoría filosófica, el ser humano comenzó de abajo y está escalando moralmente, está cada día evolucionando, está progresando
y la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Yo recuerdo todavía hace algunos años cuando salió del Vaticano el dictamen del Papa diciendo que la Biblia no contradecía la teoría de la evolución. Esto me impactó y dije yo, bueno, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estos teólogos allá en Roma no hayan podido estudiar esto cuando la Biblia nos muestra lo contrario precisamente a la teoría de la evolución? La Biblia enseña que el hombre comenzó arriba y cayó de la escalera. En lugar de que el hombre esté ascendiendo, la Biblia dice que el hombre está descendiendo. Entonces, aun cuando tecnológica y científicamente hemos llegado en el siglo XX a ocupar una preponderancia en el mundo académico y en el mundo de las ciencias y la tecnología, la Biblia nos dice, ahí está, ¿de qué nos han servido las computadoras, los cohetes en la luna y todo, si estamos ahorita casi al borde de un holocausto nuclear en el cual podemos ver más de la cuarta parte de la humanidad destruida a través de las bombas nucleares? La enseñanza bíblica del libro del Génesis refuta completamente la teoría de la evolución, la teoría del medio ambiente y la teoría de la herencia. Durante los últimos años, los filósofos han tratado de enseñarnos que todos los problemas del ser humano tienen su raíz o su origen en el medio ambiente o también en la herencia que hemos recibido. Actualmente al alcoholismo no se le llama pecado, se le llama enfermedad. A otros problemas que manifiestan conducta normal del ser humano se clasifican como, pues esa persona sufre delirios de paranoia porque se siente perseguido. La otra persona, como tiene 3 o 4 personalidades, es una enfermedad mental que se llama esquizofrenia. La otra persona, como tiene problemas de manías continuas, se le clasifica como maníaco depresivo. Entonces, la psicología, que es una pseudociencia, ha tratado de clasificar las anormalidades de la conducta del ser humano y las ha colocado en el área de las enfermedades. Sin embargo, esto no es así lo que la Biblia nos enseña. Estos falsos conceptos son solamente intentos para negar que el ser humano es una criatura caída a los ojos de Dios y extremadamente perversa de corazón. Miren ustedes lo que dice Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad. ¿A quién le gusta este epíteto? ¿A quién le gusta esta clasificación? ¿A quién le gusta este adjetivo? Inmediatamente los seres humanos reaccionamos. ¿Cómo que somos como suciedad? Si el ser humano es originalmente bueno, somos bondadosos, pero la Biblia nos muestra lo contrario, repito, siempre el pensamiento humano es opuesto al pensamiento bíblico, demostrándonos con esto que la Biblia tiene la razón, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y en la forma en la que razonamos y en la forma en la que llegamos a nuestras conclusiones, nos demuestran que siempre son equivocadas y opuestas a las formas que Dios piensa. Esto nos muestra que la Biblia no pudo ser un invento de los seres humanos. Porque por naturaleza, repito, la tendencia humana es de que el hombre es originalmente bueno y bondadoso. La Biblia nos dice que somos como la suciedad. Pero no se queda ahí la Biblia, continúa diciendo, y nuestras justicias. O sea, las cosas buenas que tú crees que haces, ay, pues hace 2 años le hice un asilo a unos ancianos, ahí pues a los ojos del mundo, ¿verdad? Alabado sea, el Señor es una persona buena. Pues Arafat, el terrorista más grande de los últimos 25 años, le dieron el Premio Nobel de la Paz. En Cuba se alaba a Castro, el pueblo iraquí alaba a Hussein, el pueblo en Corea del Norte alaba a Jong-un. Los seres humanos estamos engañados. Estamos engañados. Este hombre en Corea del Norte ahorita acaba de decirle al mundo, ¿saben una cosa? Yo no me voy a desarmar, háganle como quieran. Y el pueblo completamente lo está levantando y lo está alabando. Una de las excepciones más grandes que tenemos ahorita es Venezuela.
donde el 80% de la población se levanta contra este dictador que trae la escuela de Hussein y de Castro y de todos aquellos que quieren a través del poder y la fuerza represiva y el totalitarismo apoderarse de los pueblos. Es una excepción Venezuela. O sea, ¿qué nos habla esto? Que Venezuela todavía tiene una oportunidad delante de Dios y que Dios no ha abandonado a Venezuela, porque el pueblo está reaccionando. Pero cuando vemos que todo el pueblo apoya a los dictadores y que todos sí, arriba Hussein, arriba Castro, arriba Jong-un allá en Corea del Norte, nos damos cuenta que algo está mal con la mayoría de ese país. Y esto nos habla de países abandonados al juicio de Dios. El ser humano se comporta verdaderamente como la Biblia dice que se comporta. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Y caímos todos nosotros, aquí está la calificación. El ser humano es un ser, ¿qué cosa? Caído. Caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cuál es el cuadro que la Biblia nos pinta? Al ser humano tirado en el suelo, frágil y débil como una hoja. El viento lleva para allá y allá va. Viene el marxismo, todos son marxistas. Viene Freud, se convierten todos al freudianismo. Vienen los raelianos, ya comienzan a pelear con los raelianos. El ser humano, dice la Biblia, es llevado como el viento. De una filosofía a otra filosofía, de una mujer a otra mujer, de un cine al otro, de una película al otro, de un pensamiento al otro. El ser humano no es un ser estable, no es un ser que conozca de dónde viene, no sabe cuál es su propósito en la vida, anda vagando, anda confundido, anda desorientado. Este es el diagnóstico de Dios en la Biblia de todos nosotros. Y es exactamente en la experiencia cómo nos comportamos. El ser humano ha sido probado en la historia a través de diferentes medios ambientes y a través de diferentes condiciones sociales y siempre hemos sido encontrados faltos. De acuerdo a la Biblia, el problema humano no es externo, el problema humano es interno. Es algo dentro de nosotros que nos está autodestruyendo. Hoy traigo unos artículos acerca de la salud. Otra vez volvemos a poner énfasis en la salud. ¿Por qué tú ves a una persona que prende un cigarro y tiene más de 55 componentes químicos cancerígenos el humo de un cigarro? Cuando tú vayas en algún lado, no permitas que el humo del cigarro tú lo respires y menos los bebés. Es lo más dañino que pueda existir. ¿Por qué la persona lo hace cuando sabe que afecta? Vamos de entrada, sus encías, sus dientes se le van a poner como dientes de mazorca, se le van a poner la lengua, el esófago, la laringe, la tráquea, los pulmones, el alquitrán que se queda impregnado en los pulmones, muela todo el sistema cardiovascular. 1 de cada 3 personas se mueren de enfisema pulmonar. ¿Por qué las personas lo hacen? Ustedes, ¿por qué le ponen a los cigarros? Este producto ya es cancerígeno y la gente lo sigue haciendo. ¿Qué nos demuestra esto? Que somos autodestructivos. Que aún sabiendo que eso te hace mal, te lo haces. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es más grande el placer de la bocanada del humo que tu propia salud. Somos autodestructivos. Miren lo que dice aquí estos artículos que acaban de salir en la revista Newsweek de hace 2 o 3 días, de enero 20, la revista Newsweek. Dice así, no fue hasta el siglo XX que se comenzó a experimentar y a demostrar los beneficios de las actividades físicas, hasta el siglo pasado, demostrando que cualquier persona que camina a diario media hora, nada más caminar media hora, o correr o comenzar a hacer un jogging como le llaman, en primer lugar, fíjense ustedes todos los beneficios nada más de hacer ejercicio. Te baja el nivel del colesterol, te baja la presión sanguínea, te reduce el riesgo de ataques al corazón, de embolias, de osteoporosis, de diabetes, del cáncer de colon, te fortalece los huesos, las coyunturas, los músculos y te mejora muchísimo la ansiedad y la depresión. Todos estos beneficios, hasta el siglo XX, se descubrieron que hace el ejercicio. Entonces, nada más caminar media hora, todas estas cosas son benéficas para ti. Dice aquí, por ejemplo, este artículo, que la actividad que más calorías quema es correr. Corres y quemas 720 calorías por hora
a un paso de 10 minutos por milla. Pero el ejercicio más completo de todos es la natación, quemando 790 calorías por hora con un crawl, ¿verdad?, normal. Ahora, solamente si tú estás sentado en un lugar todo el día en tu oficina, estás sentado en tu bufete, estás sentado en la iglesia, caminas, lo más que caminas es subirte al metro, al camión, y es lo más que le haces. Si tú a eso le agregas lo que comes, sin hacer ejercicio, o sea, esas calorías que nosotros comemos, las debemos de eliminar. Y la única forma de eliminarlas es haciendo ejercicio. Y si no las quemas, se te quedan y se convierten en toxinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegas a los 40, 50 años y estás intoxicado. Y hermano, sáqueme aquí el espíritu que tengo aquí en el retortijón. Y sáqueme el espíritu del intestino. Hermano, libéreme, por favor. Y oren por mi salud. Y sin embargo, Dios te puede dar la salud y tú puedes regresar hoy, después de que Dios te sanó, a seguir comiendo chicharrones y fritangas y quesadillas y atole en la noche y donas y buñuelos. ¿Y de qué te sirve que Dios te sane? Por eso Dios nos sana a todos. Porque Dios nos ha hecho responsables a cada uno de nosotros de nuestra salud. Pero la forma como comemos, la forma como vivimos, sabiendo que nos estamos cada día autodestruyendo, nos demuestra que el diagnóstico de la Biblia es la razón de Dios. Somos autodestructivos por naturaleza. Ahora regresamos a Génesis y vemos en el capítulo 2 del Génesis, antes de entrar a estudiar ese capítulo 3, que en el versículo 17, y esto es importante para comprender el capítulo 3, capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Cuando Dios creó a Adán tenía el 100% de sus facultades intelectuales desarrolladas. Adán era el hombre maduro, perfecto, la creación original de Dios. Sin embargo, Adán, a pesar de ser perfecto, tanto físicamente, jamás no había llorado, no había el dolor todavía en el huerto del Edén, no había tristeza, no había razón de dormir, ni siquiera no se menciona que haya dormido Adán antes del pecado, etcétera, etcétera. Adán era la persona que Dios anhela que nosotros seamos después de la creación en Cristo. A pesar de que Adán fue creado con todas ciertas características, Dios le puso una sola restricción. En otras palabras, Adán no era Dios. Era un ser creado por Dios con la facultad de poder continuar permaneciendo en el estado perfecto en el que él estaba, o escoger en su defecto irse en contraria voluntad a la de su Creador. Si Adán no hubiera tenido esta facultad de decidir algún día, ¿sabes qué? Últimamente no te quiero obedecer. Si Adán no hubiera tenido esa facultad interna, adherida a su alma, de poder tener el libre albedrío de rebelarse contra Dios, Dios hubiera creado un robot. Adán hubiera sido un robot simplemente. Y Dios pudo haber creado millones de seres que Satanás tampoco se rebelara, ni los ángeles. Sin embargo, Dios creó un universo tomando el riesgo de que las criaturas que él creaba pudieran elegir libremente permanecer con él o rebelarse en contra de él. Si no hubiera existido en las criaturas de Dios, tanto en los ángeles como en el ser humano como en los demonios, la capacidad de escoger entre el bien y entre el mal, sería un universo de puros robots, donde Dios fácilmente pudo haber creado al ser humano con una cuerda, ¿verdad? Y donde le amáramos mecánica y automáticamente, pero sin que saliera verdaderamente de nuestra voluntad y de nuestro libre albedrío. Entonces Dios le marcó una limitación, le hizo una demarcación a Adán. Adán, eres libre para hacer todo, pero hay una línea que no puedes cruzar. Si tú cruzas esa línea, cruzarla se llama transgresión. Transgredir, ir más allá de lo que te estoy diciendo que no pasas. Tú tienes en la calle un semáforo y se prende la luz amarilla. En el momento que se prende la luz amarilla, te paras para que no te agarre la roja y algún loco se atraviese antes y te pueda chocar. La policía te dice, te pongo el semáforo, no porque te odio, no porque te quiero destruir,
La policía nos pone los semáforos para nuestra propia salud y protección física. Entonces Dios, cuando nos pone restricciones y nos dice, no uses el sexo antes de casarte, Dios te está previniendo, advirtiendo de las consecuencias que no le quiere creer nadie a Dios, y por eso está lleno de madres solteras el mundo, está lleno de SIDA, está lleno de niños sin padres, está lleno de enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no cometerás inmoralidad. Y el ser humano ha rechazado totalmente el juicio y las condiciones de Dios, porque el ser humano no le cree a Dios. Pero nosotros somos un pueblo llamados a someternos y a entender que lo que Dios nos dice es siempre, siempre, siempre para nuestro beneficio. Dios le dice a Adán, no comerás de cualquier árbol. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, versículo 17, capítulo 2, no comerás. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios crea pues al ser humano un ser moral. Y esto implica la libertad de escoger entre el bien y entre el mal. De otra manera, repito, hubiera sido un simple robot. Pero de acuerdo a la Biblia, el ser humano es un ser responsable de sus acciones, responsable para servir, obedecer y glorificar a Dios. No fuimos creados, escúchame muy bien, no fuimos creados por Dios autónomos. La palabra auto es yo o mío y nomos ley. Una persona autónoma, por ejemplo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, significa autogobernable. Por eso la policía no puede entrar a la Universidad Autónoma porque es autónoma. Se rige por una autonomía privada, donde el gobierno está dentro de la universidad y no fuera de la universidad. Entonces Dios no nos creó autónomos, que yo me gobernara, que yo dijera lo que es bueno y lo que es malo, que yo determinara realmente qué es lo mejor para mi vida. Nos damos cuenta que cuando el hombre se le pone en esta situación donde tú eliges y piensas que tú puedes decidir con quién casarte, pues yo pienso que con fulanita, y esa muchacha creo que es lo mejor para mí, y creo que esa escuela es mejor para mis hijos. Cuando comenzamos a creer que somos autosuficientes para tomar decisiones sin tomar en cuenta al Dios de la Biblia, nos convertimos en autónomos y en enemigos de Dios. Dios no nos creó de esa manera. Dios nos creó para que dependiésemos totalmente de Él. Para que todos los días le dijera, Padre, voy a hacer esto, ¿me das permiso? Padre, esta escuela para mis hijos, tengo dos, voy a orar y quiero que me guíes, Señor, qué decisión en cuál escuela quieres. Padre, yo quiero estudiar ingeniero, pero tengo el deseo de servirte y quiero ser misionero. Señor, tú muéstrame, ábreme o ciérrame puertas, pero yo quiero hacer tu voluntad. Cuando Dios ve en el ser humano la actitud de buscar su voluntad, Dios te guía. Y te guía siempre a toda la verdad. Autonomía no significa el que hayamos sido creados por Dios, que nos vamos a gobernar. Dice en el Salmo 100, versículo 3, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Desde el momento en que la razón de mi existencia no está en mí, desde el momento en que yo no sé cuándo voy a morir, desde el momento en que yo respiro en la noche sin saber por qué, pero algo me está sosteniendo y manteniendo en vida, cuando descubro quién es ese algo, quién es ese alguien, y descubro que es mi Padre, el que envió a Jesucristo a morir, es el Dios que inspiró la Biblia, desde ese momento me someto a sus leyes, me pongo debajo de sus preceptos, comienzo a obedecerlo y comienzo como consecuencia a ser bendecido en la vida. Porque ningún rebelde podrá jamás en esta vida prosperar, ni le podrá jamás ir bien en su vida. Ahora muy bien, el ser humano, todos lo sabemos, desobedeció, escogió lo contrario, comió, lo vamos a ver después, el fruto y cómo fue el paso del fruto, pero vamos a ver en primer lugar en el versículo 1 del Génesis 3, a este personaje misterioso, que fue una influencia externa para que el hombre fuera incitado o inducido a poder ir en contra de la voluntad de Dios, llamado por primera vez en la Biblia la serpiente. Esta palabra serpiente
es la palabra hebrea hashas, hashas, que significa el brillante o la que alumbra o el que lleva la luz. Y está muy unido al nombre que en Ezequiel se le da a Satanás antes de la caída, que era Lucero, que se tradujo Lucifer y que significa el portador de la luz o el que lleva la luz. Este ser misterioso, contrario al concepto popular de que Satanás es que el diablo me hizo caer, es que el diablo me puso a mi secretaria ahí enfrente, es que el diablo me puso esta tentación. Contrario a este concepto de que Satanás es el autor de los pecados humanos, Dios en la Biblia nos enseña que todos los pecados brotan de nosotros mismos. Vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas, y confirmemos y corroboremos esta verdad. Nada de que el diablo ahorita vamos a ver cómo es cuando actúa el diablo. Dentro de ti y dentro de mí hay el potencial suficiente para ir en contra de Dios, sin inclusive una fuerza externa que es Satanás. Dice Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras del diablo. ¿Eso dice? Manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne, o sea, lo que nuestra la palabra carne no es esto, ¿verdad? No es el pellejo que tú te agarras del cuerpo. La palabra carne es una palabra griega que se escribe sarx, S de Samuel A-R-X, sarx. Y esta palabra sarx, que se tradujo carne al castellano, es la naturaleza caída. La naturaleza caída de ti y de mí, del ser humano. Es la parte más baja de la naturaleza caída. Es la naturaleza pecaminosa de nosotros, con la cual nacimos desde Adán hasta nuestros días. Entonces, dentro de mí, estas obras las produce mi naturaleza caída. Y no importa que sea Moisés, que sea David, que sea San Martín de Porres, que sea San Agustín, San Cilindano, Santa Catarina, no importa que sea un papa, todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia de Galacia, a los cristianos. Pablo le está diciendo, cuídense, porque dentro de ustedes todas estas cosas existen potencialmente. Y cuando algún cristiano dice, es que ya en mí no puede haber borracheras, en mí yo no puedo ir a cometer adulterio, yo en mí ya no puedo cometer herejías, el que piense está firme. Esto significa, el que crea que esto que está dentro ya está dominado, cuidado, porque es cuando puedes caer. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que Dios me dice, Armando, quiero revelarte qué tienes dentro de ti. Y dentro de ti hay todas estas cosas que te estoy diciendo. Diario las tienes que controlar. Porque ahí están dentro de nosotros. ¿Se acuerdan de David? Ahí estaba tranquilo David, ¿verdad? Señor, mi amor, sí te amo, Jesús, mi dulce, y de mañana te buscaré, etcétera, etcétera. Y un día que estaba ocioso, cuando te vas a Iztapa y cuando te vas a Acapulco en las vacaciones, ahí estaba sin hacer nada David, y se sube al techo de la casa y ve desde lejos a una mujer guapísima, sin ropa. ¿Y qué dijo Santa María Cachucha en el nombre del Padre? Nada de eso, ¿verdad? Comenzó a relinchar como caballo David. Comenzó a respingar. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y comienza a ser atraído por esa mujer y se le mete tanto en el alma
la mujer, que llega a convertirse en una obsesión sexual para él y dice, tiene que ser mía. Y el problema era que él era el rey. Y en esos tiempos, ¿verdad? Son como las personas que ahorita todo lo pueden tener por su poder, influencia y dinero, y no se le podía negar nada. Y cuando él dijo, es mía, no había nadie que le impidiera. Y ahí está, cayó en adulterio, y no solamente eso, después del adulterio cayó en homicidio. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Y ninguno de nosotros somos mejor que David, ni mejor que Moisés, ni de los grandes hombres como Abraham tampoco. Ahí estamos dentro, viendo dentro cómo operan las obras de la carne. Todas estas cosas están potencialmente dentro de cada uno de nosotros. Y dice el versículo 21, los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todos nosotros podemos caer en cualquiera de estas cosas de la carne. Y puedes de repente ver una mujer y no necesitas, ¿verdad?, irte a la cama con ella, basta que la hayas deseado para que en ese momento hayas pecado de adulterio. Porque Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer y la codicia es adúltero. Deseas a un hombre, eres adúltera. En ese momento el pecado está entre nosotros y lo tenemos que confesar y sacar fuera. Ahora, caíste y ya lo viste y ya no lo evitaste. Ahora, si lo practicas, no entras al cielo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y uno no cristiano? El cristiano puede caer o pecar con pensamiento, con obra, temporal y esporádicamente. El no cristiano vive, se revuelca, se acuesta y se deleita en el pecado. Esa es la diferencia. Ay, hermano, pues ya caímos mi novio y yo en fornicación, ok, no hay ningún problema, levántense, ¿verdad? Y si estás embarazada te vamos a ayudar, muchachita, pero eso de que vivas con tu novia acostándote con ella cada semana, tú no puedes decirte que eres cristiano. Mentira que eres cristiano, mentira que eres cristiana, porque estás practicando, ¿qué cosa? La fornicación. Entonces puedes caer de vez en cuando, pero que me digas que vives y es un hábito en tu vida, emborracharte cada semana. Y cada semana tienes una relación sexual ilícita con alguien. Y estás robando continuamente en tu trabajo. Y estás evadiendo impuestos continuamente. Estás practicando, ¿qué cosa? Algo dentro de ti que se califica una obra de la carne. La Biblia dice, si tú mueres en el momento en que te encuentre Dios en esa práctica, tú no entras al cielo. Tú no entras al cielo. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Mateo 7, 21 al 25. Señor, Señor. ¿Cuál Señor? ¿A mí me llaman Señor? Sí, Señor, fui a la iglesia. Me bautizaron. Tenía la foto de San Juan Pablo II en mi casa. Tenía la foto del pastor ahí en mi casa. Me echaron agua, fui a los estudios, etcétera, etcétera. A mí me dice Señor, aléjate de mí. Inclusive hablé lengua, Señor, y además hice milagros, y además le saqué los chamucos a 3 o 4 personas. Aléjate de mí, porque nunca hiciste mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Que seamos limpios, que seamos santos, y el cristiano es una persona que está luchando, todos luchamos diario contra el pecado, luchamos contra estas obras dentro de nosotros que son de la carne. Y esto es lo que la Biblia nos muestra, que Satanás no es el autor. Ahora, cuando yo practico la fornicación, o la borrachera, o la lascivia, vean cómo opera Satanás. Cuando yo ya de mi propia carne, de mi propia naturaleza, permito vivir en eso, ahí es cuando viene Satanás y hace crónico, hace una obsesión. Ya tienes pensando 3 semanas en ese hombre, ya tienes pensando más de 15 días en esa mujer que no es tu esposa. Si Satanás ve que tú insistes en seguir alimentando la carne, él llega y te da la puntilla de remate. Y entonces abres tu alma a espíritus que se llaman demonios a que entren a tu vida y comiencen a dominar y a controlar tus pensamientos. Y es cuando un cristiano puede creer que no, es que yo no soy tan mal. Hay cristianos que pecan más. Lo que yo estoy haciendo no es tan malo como lo de los demás. Comenzamos a racionalizar el pecado. Comenzamos a creer que lo que estamos haciendo no es tan grave como lo que hizo Bin Laden, o como lo que hace Arafat, o como lo que hace Cuatemochas, o como lo que hace el Mochorejas. ¿Por qué? Porque somos buenos a nuestro concepto. Dios dice, tú practicas esto y tú no entras a mi reino. ¿Ven por qué debemos de dejar que Dios sea
el que decida qué es bueno, qué es malo. En nuestro propio concepto no somos tan malos como los demás. Y ahí caemos en lo que se llama autojusticia y en la religiosidad. El principal objetivo de Satanás, pues, es interponerse entre Dios y el hombre. Desviar el corazón humano de la verdadera adoración de Dios. Satanás va a hacer lo imposible porque tú no tengas comunión con Dios en las mañanas, en primer lugar. Si tú no tienes en la mañana el primer lugar en Dios y no oras en la mañana y tu corazón no es para Dios, Satanás está operando en tu casa tremendamente. Te está distrayendo de muchas cosas y lo más importante es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Satanás busca usurpar el lugar de Dios, haciéndole creer a los seres humanos que podemos vivir independientemente de Dios. Sustituye las verdades de Dios por sus mentiras. ¿Saben ustedes cuál es la más grande falsificación de la verdad de Dios por Satanás? Se van a sorprender. La más grande falsificación y la más grande sustitución que Satanás ha hecho de la verdadera adoración a Dios son las religiones. ¿Qué son las religiones? Son sistemas, el judaísmo, los musulmanes, catolicismo romano, que están cubiertos ¿con qué cosa? Con alguien que crees que existe Dios y que hacen buenas obras. Y cualquiera dice, la religión hace al hombre más altruista, más bueno, etcétera, etcétera. Pero las religiones, todas sin excepción, son falsificaciones de la verdadera adoración a Dios. ¿Cuándo nacieron las religiones? Lo vamos a ver cuando Adán y Eva se taparon ellos con hojas de higuera. Lo vamos a ver más tarde. Cuando el ser humano ve que está desnudo delante de Dios, el ser humano se inventa algo con que taparse. Y ellos fabricaron las hojas de higuera. Y no es coincidencia que cuando Jesús vino al mundo, lo único que maldijo fue una higuera. ¿Cuál es el mensaje que Jesús estaba dándonos? Que todo aquello con lo cual nos tapamos nosotros está bajo maldición. Porque Él es el que nos tiene que tapar. Y la cobertura de Dios es la sangre de Jesucristo. Entonces el ser humano ha tratado de cubrir su desnudez, de ocultar su vergüenza delante de Dios. Y la conciencia humana nos da testimonio de que estamos mal y de que estamos fracasando en lo que Dios quiere que seamos. Y entonces, ¿qué hace el ser humano? Se une a una religión. Unos se hacen budistas, otros se hacen católicos, otros se hacen protestantes, otros se hacen musulmanes. Y en el nombre de Dios se han hecho barbaridad y media a través de la historia. Sin embargo, dijo Jesucristo, este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí. Llegan a su religión el domingo, se persignan de 11 a 12, tienen sus ritos y de lunes a viernes se portan como hermanos del anticristo, como diablitos. Y esta religiosidad, esta falsedad de nada más de afuera, tener la apariencia de piedad y por dentro mi amante, por dentro el odio. Mi esposa y yo tenemos ahí en Toluca unos vecinos, ¿verdad? Una señora que pasa todos los días y con sus estampitas y rosario y todas esas cosas, y no se imaginan el odio que le tiene a los niños. A todos los niños de la colonia. El odio que tiene contra sus vecinos. Pero persinada, resignada y remojada. Hipócritas, les diría Jesús. Ahora vamos rápidamente a Génesis 3:1 para terminar y veamos cómo entró Satanás a desviar. Y quiero que pongan atención. Cuando Satanás actúa por primera vez en la Biblia, no se fue contra el hombre. Se fue contra la mujer. Esto tiene una respuesta. Claro que los machistas están diciendo, pues aquí está la prueba que las mujeres son débiles y que son más brutas que nosotros. Nosotros somos más inteligentes. No, de ninguna manera. Eso es lo que tú piensas y tu concepto al que has llegado a la conclusión. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. No es por esta razón. ¿Saben ustedes que cuando Dios le dijo en Juan 2, Génesis 2, 16 y 17 a Adán, de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres morirás? ¿Dónde estaba Eva? Síganme con cuidado, aquí vamos a terminar. ¿Dónde estaba Eva cuando Dios le dijo a Adán, de este árbol no comerás? ¿Dónde está Eva? ¿Dónde estaba? No había sido creada todavía. Lo vamos a ver más adelante al terminar el capítulo 2 del Génesis, que después ya puso a dormir Dios a Adán, pero antes de que sacara Dios a Eva de la costilla de Adán,
Dios a el varón le dio la orden. No se la dio a Eva, se la dio al varón. No comerás de ese árbol. Bueno, entonces después de que Adán recibió el mandato de Dios, salió Eva. Y Adán le comunicó a Eva, fíjate que Dios me dijo que de ese árbol no comiésemos. Entonces Eva no recibió una revelación de Dios. Eva recibió una comunicación de un ser humano. Eva no recibió una revelación directa de Dios, Eva recibió una comunicación del ser humano. Esto nos muestra que cuando nosotros no tenemos una relación directa con Dios, por ejemplo, le dice a tu hijo, mira mijito, no vayas a la discoteca. ¿Y por qué? Hay un humano le está hablando a tu hijo. Tu hijo, para que no vaya a la discoteca, necesita enchufarse con Dios directamente para que el Espíritu Santo le revele a su corazón por qué no debe ir a la discoteca. Porque cuando ellos escuchan mandatos de los seres humanos, no lo entienden hasta que no actúa el Espíritu Santo en su corazón. Por eso muchos de ustedes vienen aquí a la iglesia, y que oyen el domingo, que oyen los martes, que oyen el día suyo a la iglesia a la que tú vas. Oyen, ¿verdad? Hagas esto, no hagas esto, etcétera, etcétera. Pero todo esto que yo te estoy diciendo, tú lo tienes que oír de Dios. Tú tienes en las mañanas que venir con Dios y estar convencido que estas cosas que estamos predicando son una realidad. Y el que las hace una realidad en tu vida es el Espíritu Santo. Porque no son palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que es el espíritu del poder de la palabra de Dios el que tiene que actuar en tu vida para que tú estés convencido que no debes acostarte con tu novio, que no debes casarte con una persona que no sea cristiana, que no debes hacer esto, que no debes hacer aquello. Lo haces porque estás convencido. ¿Quién te dio las convicciones? El Espíritu de Dios. Mientras no tengas convicciones, tienes creencias. Las creencias sin las convicciones no sirven. Tú dices que eres cristiana y que crees en la Biblia y andas con un muchacho que no es cristiano. Tienes creencias, pero no tienes convicciones, porque si tuvieras convicciones no andarías con un muchacho que no es cristiano. ¿No es verdad? Tú tienes las creencias, creo en la Biblia, etcétera, etcétera, pero le robas a Dios en los diezmos. Crees que hay que diezmar, pero en la práctica no lo haces. ¿Por qué no lo haces en la práctica? Porque no estás convencido. Y no es hasta que estemos convencidos que actuamos conforme a nuestras creencias, y ahí es cuando podemos afirmar y confirmar que Dios verdaderamente está en mi corazón. Porque la fe sin las obras, ¿qué cosa? Está muerta. De nada te sirve creer si no haces lo que crees, porque en ese momento hay una contradicción dentro de tu propia alma. Satanás ataca entonces directamente a la mujer. La mujer no tenía una revelación directa de Dios, tenía una comunicación humana. Y el ataque es precisamente hacerla dudar de lo que Dios había dicho. Es el mismo método que usó y sigue haciendo actualmente. ¿De veras Dios te ha dicho que nada más te conformes con una mujer? ¿De veras te ha dicho Dios que no la haces con lo que no es cristiano? Mira, se va a convertir después. Mira, después, ya en la luna de miel se convierte y le lees la Biblia. Es buena gente, mira, es buen muchacho. Comparado, hay otros muchachos que son cristianos, son peores que él. Este no es tan malo. Y comienzas a racionalizar y no a obedecer. La Biblia nos fue dada para obedecerla, no para argumentarla ni discutirla. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Creer, aunque aparentemente mi razón me dice lo contrario, creer que lo que Dios me dice es verdad. Y aunque yo no pueda racionalizar y no me parezca lógico, lo hago por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo lo dije una vez y se los repito, no puedes usar la lógica con Dios. Ahí está Josué, vayan a darle 7 vueltas a Jericó. En la lógica militar de la milicia era absolutamente antirracional. ¿Cómo nos mandas a darle vuelta a Jericó, Señor? Usted cállese y dele la vuelta. Ya estás pensando cómo le haremos, ahí estaba Josué planeando militarmente, vamos a usar 3 redes para asaltar las muradas, miden 10 metros de altura, necesitamos una guarnición y un equipo como de una tropa, necesitamos como 300 soldados de este lado y por aquí y por allá, y en medio de toda esa milicia y estrategia militar, le dice Dios a Josué, no vas a hacer nada, no vas a disparar una flecha, no vas a preparar cañones, no vas a preparar catapultas, ponte a darle vueltas a la ciudad y marcha alrededor.
Antes de entrar a Canaán, lo primero que Josué tenía que aprender, ¿qué cosa era? Que las órdenes que vienen del cielo van contra la lógica humana aquí abajo en la tierra, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Tú me quieres obedecer? No uses la lógica, simplemente créeme, dice el Señor. Cree lo que yo te estoy diciendo es lo mejor para tu vida. Y cuando comenzamos a actuar de esa manera, a creerle a Dios, aunque mi lógica y mi razón me diga que no se puede mejorar, hay otra forma, comienzo a caminar por fe. Dios le dice a Adán que él debería ser la cabeza desde el principio de la humanidad. Satanás ataca la palabra de Dios, le siembra la semilla de la duda y sugiere que Dios no dice lo que dice en su palabra. Todos los ataques a través de la historia son en contra de la veracidad, de la inspiración de la Biblia, y todos provienen de la misma fuente de Satanás. Vamos a terminar con 2 versículos, 1 Timoteo 6 y 2 de Pedro 3. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5, le dice a su discípulo amado Timoteo, ahora vas a entender este consejo. Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6, 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se califican las palabras de Cristo? Sanas, en el griego es saludables, que nos hacen bien. Si no te conformas a estas palabras saludables del Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, vean ustedes, número 1, está envanecido. En segundo lugar, nada sabe. En tercer lugar, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen enemistades, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Quién es este hombre? Rael, el Claude Borilón, tu padrino, el que comenzó con esta secta de los raelianos, un hombre envanecido, nada sabe, está delirando sus marihuanadas. ¿Quién es una persona que delira? Es una persona que está, ahí dicen, hay personas que están inconscientes y comienzan a balbucear cosas no conscientes, en estado inconsciente. Aquí dice la Biblia que estas personas que creen que saben más que Dios, que pueden poner en juicio a Dios y que pueden atacar la Biblia, no saben ni siquiera lo que están diciendo, están delirando. Les llama la Biblia corruptos de entendimiento, hombres privados de la verdad. A eso llega la humanidad cuando la humanidad rechaza esto. El momento en que el ser humano dice, ¿sabes una cosa? Esto es una tontería, yo sé más, en ese momento te levantas como Dios. En ese momento Satanás te ha dicho, levanta tu trono y alcanza al Altísimo, porque tú tienes igualdad de autoridad y de pensamientos que en Dios. La soberbia, escúchame, te corona y será lo que te autodestruirá. Y para terminar, en 2 de Pedro capítulo 3, dice el apóstol Pedro, al igual que Pablo, versículo 15 y 16, 2 de Pedro 3, 15 y 16, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahí está. ¿Quiénes son las personas que tuercen la Biblia y las palabras de la Biblia? Número 1, los indoctos. ¿Quién es una persona indocta? Una persona no docta. Una persona que no sabe lo suficiente de lo que está hablando. Esa es una persona indocta. Y la segunda calificación es inconstantes. Creen que ya con 2, 3 años de Biblia y con 4 años de estudio bíblico ya se la saben de todas. Y sin embargo te das cuenta cuando estudias la Biblia que 500 años no nos bastarían para seguir aprendiendo lo que Dios nos quiere enseñar.
Pero el primer ataque contra la humanidad es desviarnos de este libro. Cuidado, amados santos de Dios. Tenemos en los tiempos de confusión que vivimos y de tinieblas a la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Oremos. Anh ơi mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh ơi mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.